Buenas, buen miércoles. Vamos a ver quién se suma al vivo de los miércoles tempranito. Quiénes son los valientes, los elegidos del día de hoy. Es un día maravilloso. Es un día precioso hoy. Vamos a ver un poco cómo va la cosa. Instagram está un poquito complicado porque cambió su algoritmo. Muy buenos días. Bueno, lo que nos trae hoy es este tema que estuve teniendo, como que algunos tienen algún tipo de, ¿cómo se puede explicar? De dilema, ¿no? Acerca de qué elegir. ¿Elijo aromaterapia o elijo flores de Bach? ¿Qué es más conveniente? ¿O cuál es mejor? ¿No es cierto? Esa especie de competencia que se genera muchas veces. Como querer probar que una es mejor que la otra. Y a veces, en realidad, lo que hay que entender es que no hay un mejor que otro, sino que lo que hay es simplemente una finalidad. Cada tipo de terapia complementaria, porque en definitiva lo que tienen las dos es que son terapias naturales y complementarias. Eso sería lo que tenían en común, básicamente. ¿Por qué? Porque la aromaterapia por sí sola y las flores de Bach por sí solas no te van a solucionar el panorama completo, pero sí van a ayudar en el proceso. Sí van a generar un bienestar, una situación de estabilidad. Solamente que cada uno tiene sus características. Por ejemplo, aromaterapia lo que tiene es que primero y principal es una terapia más de tipo genérica. Es una terapia milenaria que se hace desde tiempos infundables, ya diría yo, la época medieval y antes también, cuando los boticarios o las personas que tenían acceso al conocimiento de la naturaleza, de la botánica, lograron concentrar las propiedades de las plantas, de las flores, y utilizarlo no solamente como hoy es tan difundido el body splash, por ejemplo, sino a través de muchas otras formas, como puede ser la cataplasma, las mascarillas, el utilizar por ahí incluso el mismo matecito de la mañana, el utilizar mismo la esencia concentrada oralmente, en algunos casos, no siempre. La aromaterapia tiene eso, que a veces podés ingerir y otras veces no, solamente se puede usar de manera tópica
o se puede utilizar incluso, ni siquiera a veces tópica, solamente podés hacerlo a través del olfato, porque por ahí las propiedades están tan, pero tan concentradas en el aceite esencial, que eso dificulta el tema digamos, de cómo lo absorbo, porque es muy potente. Por ejemplo, un ejemplo puntual es la canela. La canela, ya de por sí la canela en sí, la planta, es fuerte. Y muchos te recomiendan que si lo vas a usar de manera natural, utilices solo una pizca. Por ejemplo, en lo común que uno está acostumbrado a usar la canela. En las comidas, por ejemplo, en un capuchino o en un postre. Se pone, pero se pone una pizca, se pone un montoncito chiquitito. No se pone mucho. ¿Por qué? Porque si yo me paso de revoluciones con la cantidad, me puede pegar para el otro lado y me puedo intoxicar. La canela tiene propiedades muy fuertes que si uno no sabe dosificar, puede hacerle mal. Pero, si yo imagínense, si yo transformo la canela planta en aceite esencial, las propiedades que ya de por sí son potentes en la planta, se potencian muchísimo más en el aceite esencial. Se potencian 10 veces más, mínimo. Entonces, ¿me conviene usarlo de manera tópica? No. ¿Me conviene ingerirlo? Mucho menos. ¿Qué me conviene? Me conviene usarlo como aceite esencial para el olfato. Porque esa es la única manera en la que podríamos estar tranquilos de no tener ningún efecto secundario, de no tener algo que nos perjudique. Entonces, no todos los aceites esenciales, por ejemplo, se pueden ingerir, como decía antes. El ejemplo clásico, canela. Otros te avisan que, por ejemplo, no es tan bueno porque podría causar algún problema con la presión o podría tener algún temita en el tema si es que uno es mujer y está embarazada. O al menos por ahí no conviene consumirlas desde el vamos, desde la primera vez. Si lo vas a consumir, conviene que por ahí que el embarazo esté más desarrollado. En algunos casos. Igualmente yo eso prefiero que si hay algún tipo de acotación respecto a no consumirlo durante el embarazo, directamente te diría no consumas. Directamente. No esperes porque cada cuerpo es único y reacciona distinto y por ahí yo te podría decir, mira, podés consumir esto después del quinto mes y resulta que por ahí vos tenés un organismo muy sensible y te afecta igual. Entonces, la aromaterapia tiene múltiples aplicaciones. La aromaterapia te da, digamos, un abanico, pero a la vez hay que saber muy bien cuándo aplicarlo, cómo aplicarlo, en qué medida. Es más especializado y a la vez es más genérico y es mucho más, ¿cómo diría?, subjetivo en algunos casos. Por ejemplo, si yo lo que necesito es un antiestrés, porque necesito bajar un poco mis revoluciones, porque estoy muy nervioso, porque estoy muy ansioso, entonces lo que a mí me conviene es primero fijarme cuáles serían
las flores o las plantas que me ayudan a combatir el estrés, a bajar ese nivel de nerviosismo, de ansiedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían primero? Y de esas, ¿con cuáles sintonizo yo desde lo aromático? O sea, ¿a qué me refiero yo? Que cuando yo acerco mi nariz al aceite esencial, siento como una conexión especial, siento un placer, digo, ay, sí, este es el aroma. Es algo parecido a lo que pasa cuando tenés que elegir cuarzos, por ejemplo. Que cuando uno elige cuarzos, uno no puede dejar que el vendedor elija por vos. Vos tenés que ser el que diga, dame ese. ¿Por qué? Porque hay una conexión energética entre vos y la piedra o la gema, como le quieras decir. Hay una conexión energética. Lo mismo pasa con los aromas. Los aromas tienen que ver, diría, que ver mucho con nuestras memorias, nuestras vivencias, a qué asociamos eso y cómo eso tiene que ver con nuestra vida. Entonces, no es lo mismo, sobre todo porque yo lo he comprobado con muchos pacientes, que les digo, bueno, yo hago varias, cuando hago los body splash con antiestrés, por ejemplo, que es una de las cosas que más me piden, yo le digo, bueno, yo tengo toda esta línea, fíjate cuál te gusta más, qué combinación te gusta más. Entonces ellos van y se ponen un así, ¿no? Hacen esto y hacen y te hacen no, dame este, a ver, y prueban de vuelta. Y así, hasta que de repente encuentran una combinación que les cierra. Una combinación que dicen, sí, es esta. Bueno, esa sensación tiene que ver con recuerdos, probablemente ya sea de la infancia o vivenciales, o incluso pueden venir hasta, te diría, de otras vidas, en el que vos sabés que esa planta te va a ayudar, ese aroma te va a ayudar, y lo comprobé. Cada persona que se lleva el body splash que eligió dentro de la gama que necesita, le sirve. ¿Por qué? Porque está en sincronicidad con esos aromas y con las vibraciones que emanan esos aromas. Hay que ver que una cosa es el perfume y otra cosa es el aroma. El perfume es lo que sirve para identificar una planta de otra, a un nivel olfativo. Perfume puede ser artificial o natural. Cambio, el aroma es lo que tiene los principios activos de la planta, las cualidades, las características. Eso es lo principal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con decir el aroma o el perfume. Porque si es artificial, no es aroma, es perfume. Si es natural, es aroma. Generalmente el aroma es lo que sentimos, por ejemplo, cuando nos acercamos a una flor que está en su polen, en sus pistilos, porque es aquello que sirve para atraer y para generar la polinización en las plantas. Entonces, tiene que ver mucho el tema de la atracción. Y en esa polinización, obviamente, están las características de la planta, están las propiedades y están sus beneficios.
Así como están los beneficios, como ya les dije antes, puede haber plantas muy potentes que no convienen consumirlas ni ponerlas como tópico. A lo sumo nos conviene olerlas y nada más, porque en su forma de aceite esencial es muy fuerte, es muy potente. Por eso es muy importante saber bien, tener a alguien que sepa bien distinguir una cosa de la otra. Y tener productos obviamente hechos con conciencia, por supuesto. Eso eh, siempre, siempre, sea lo que compres, sea lo que sea que compres, y te digo, bueno, pero ¿para qué sirve la aromaterapia? En realidad la aromaterapia es como eh, una medicina más natural. Yo, por ejemplo, en este momento estoy tomando mate. El mate obviamente tiene yerba, tiene otros aditivos, pero por ejemplo, ahora que estamos en la primavera y que las alergias están a la orden, yo utilizo mucho unas gotitas de eucalipto. ¿Por qué? Porque el eucalipto sirve para la expansión de los pulmones. Y si a vos te agarra algún temita con las alergias que tiene que ver con lo respiratorio, o si solés tener problemas respiratorios, sos un poquito asmático o tenés algún temita respiratorio X, por ejemplo, te agarra una congestión, una sinusitis. El eucalipto, al ser un expansor de los pulmones, te sirve mucho. El eucalipto se puede tomar medido, porque como ya dije antes, el aceite esencial potencia todas sus propiedades, entonces no necesitas ponerle 1 litro, ponerle el frasco entero. Con que le pongas 2 o 3 gotitas y lo tomes una vez al día, como mucho, suficiente. A mí me pasó en un momento, con todo el tema de la cuarentena, sentir demasiado el encierro y sentirme oprimida. Entonces empecé a tener tos, y no entendía por qué. Y de repente se me ocurrió, bueno, me voy a probar un par de gotitas de eucalipto. Me las pongo, hago como un test así evaluativo en mí, y noto que en cuanto empecé a tomarlo, la tos cesó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que había una opresión en mis pulmones, yo me estaba cerrando y necesitaba expandirme. Y justamente el eucalipto sirve para eso, para expandir, para si tenés a un nivel físico, si tenés por ahí mucosa, te sirve para expulsarlo también. Es muy bueno, por eso uno de los remedios de la abuela famosos es hacerse el vapor con hojas de eucalipto, por ejemplo, o con sal, porque eso sirve para la apertura de las vías respiratorias y para empezar a hidratar, a rehidratar y empezar a expectorar. Ahora, eso por un lado, la aromaterapia. ¿Qué pasa con las flores de Bach? Las flores de Bach en esencia son como aceites esenciales, pero tienen otro nivel de calidad. Cuando Edward Bach las hizo, él quería que fueran súper puras. No quería que tuvieran ningún nivel de impureza, cosa que los aceites esenciales comunes sí pueden tener. Los aceites esenciales pueden tener algún nivel de impureza. Cuando vos preparás los body splash, muchas veces,
dependiendo qué tipo de aceite esencial utilices y qué cantidad pongas, vos notás que en el preparado parece haber como partículas o como que hay, ¿cómo se le dice? Hay, hay una cierta turbiedad en la preparación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por ahí el preparado no es completamente puro. ¿Eso quiere decir que no es efectivo? No, es efectivo. Pero bueno, Edward Bach buscaba un cierto nivel de perfección en lo que hacía. Buscaba lo más puro y cristalino. Entonces, si él encontraba algún nivel de impureza, por pequeña que fuera, descartaba, lo sacaba. Y no tenía en cuenta esa flor o esa planta. Solamente tomó aquellas flores que quedaban total y absolutamente cristalinas una vez que quedaba el preparado final. Y eso era lo que permitió que él notara que estas esencias vibracionales servían para ciertos perfiles de personalidades. Como cuando uno aprende flores de Bach y te cuentan la historia de cómo surgieron las flores de Bach, te dicen que Edward Bach tenía como una especie de bajada de línea en la que él mismo se provocaba el desorden y eso lo hacía encontrar la flor indicada para armonizar ese estado. Podés creer eso o no, eso está en vos. La realidad hoy en día, más allá de si eso fue cierto o no, eso podemos discrepar o no, podemos elegir no creerlo o creer que es parte como de una leyenda que se creó para hacerlo más importante el tratamiento. Lo que no se puede negar es la efectividad de las flores de Bach. Como dije antes, ¿va a solucionarte el 100% de la situación? Probablemente no. Probablemente necesites otras cosas, pero sí es un muy buen comienzo para empezar nuevamente a tener una cierta estabilidad. Las flores de Bach están hechas para determinados tipos de personalidades, para armonizar todo lo que tiene que ver con los miedos, con las ansiedades, con no solamente el estrés en sí, sino el estrés dirigido a ciertas situaciones. Acordémonos que el estrés es cuando estamos en estado de alerta. Cuando estamos en estado de alerta todo el tiempo, eso genera que tengamos demasiado cortisol en nuestro cerebro. Y eso no es bueno porque a la larga es como todo, es como toda droga, digamos. Estamos siempre en estado de alerta, siempre estamos alterados y eso a la larga se ha demostrado que trae otro tipo de enfermedades. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a regular eso. Obviamente el estrés es necesario en un punto para estar en alerta, como dije yo. El problema es cuando esa alerta continúa en el tiempo, por demasiado tiempo. Ahí es un problema. Entonces, ¿por qué ahí ya estamos generando demasiado cortisol? Demasiado cortisol. El cortisol está para mantenernos firmes, pero nadie necesita estar todo el tiempo así. El tema pasa porque nunca llegamos al punto de distrés.
El distrés es cuando el problema se soluciona. Entonces ahí nos relajamos. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Se necesita algo puntual. Ver cómo soy yo, cómo es mi personalidad, qué es lo que dispara el estrés. Y ahí puedo encontrarlo. También nos sirve para estados como los estados depresivos, los estados en los que los estados obsesivos, cuando estamos todo el tiempo preocupados por algo, con algo en mente y no nos podemos sacar de la cabeza ese tema. También nos sirve para cuando somos personas muy influenciables o personas que le gusta lo opuesto, controlar al otro. Si bien a veces es más complicado encontrar que ese tipo de personas vengan a una consulta. Generalmente a una consulta de flores de Bach o algo así no suele venir tanto ese perfil, sino a menos que lo traiga otra persona. Y generalmente suelen ser niños. Generalmente suele ser el padre o la madre que trae al hijo porque el hijo está muy obsesivo, muy controlador y quiere algo natural que lo ayude. No quiere por ahí llenarlo de pastillas, no quiere ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos da el sistema de flores de Bach? El sistema de flores de Bach está hecho incluso para hacer fórmulas. Las flores de Bach sí se ingieren, todas, sin problemas. Acá no hay un tema de, bueno, pero yo soy hipertenso, bueno, pero yo estoy embarazada, bueno, pero yo soy diabético. No, acá no tenés esa limitación. A lo sumo, lo único que se puede hacer dentro de la preparación de la fórmula, con las esencias florales que correspondan, lo que se puede hacer o no, si es un niño, por ejemplo, es no colocarle las gotas de coñac que se utilizan para conservar la fórmula. Se pone solamente agua y se pide al padre, al encargado, el tutor, quien sea, que le va a dar las gotas, que coloque el frasquito en la heladera para conservarlo. Y de esa manera, si nos preocupa el tema de que un menor esté consumiendo alcohol, entonces se puede también solucionar eso. Porque, ya te digo, si bien digamos, el poner el alcohol, son 40 gotas de alcohol, tampoco es que es tanto. Eso diluido en el agua y pensá que tomás 4 gotas 4 veces al día, tampoco es que te vas a emborrachar. Pero bueno, supongamos que vos decís, no, mira, yo no quiero que mi nene consuma alcohol, sea la cantidad que sea. Está bien, está perfecto. Se puede evitar eso poniendo el agua de filtro o agua mineral y colocando el frasquito en la heladera. Y así no es necesario colocar ningún coñac ni nada y vos estarías tranquila que tu hijo está tomando algo sin alcohol. Lo interesante de esto es ver como que acá en las flores de Bach no tenés límites. No hay un bueno, pero esto yo no puedo. No hay contraindicaciones. Incluso si yo te doy una fórmula, no hay forma en que la fórmula que yo te dé te haga mal, digamos.
No es como puede ser la farmacéutica alopática, que si vos te equivocas de medicamento le podés generar un problema a la persona. Las flores de Bach están hechas de una manera en la que, sin importar lo que se haga, las flores que vos pongas, no le va a causar un perjuicio. En el peor de los casos no va a tener todo el efecto que tendría. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, y en esos casos lo que se suele hacer es volver a tener la entrevista en la que vos tuviste y decir, bueno, a ver, tomaste el primer frasquito ya, ¿cómo te sentís? ¿Sentís que algo cambió o no cambió? Y la persona te dirá, mira, yo siento que esto cambió, pero esto y esto no cambió. Entonces, en base a eso que no cambió, uno puede reformular y cambiar la fórmula de las flores. Porque entonces por ahí, o bien la persona le informó mal a la terapeuta acerca de cómo era su situación, o la terapeuta entendió mal, que a veces puede pasar. Es posible, somos seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos, somos falibles. Sea como sea, el que te den una mala fórmula no te va a generar un perjuicio, solamente, bueno, no tendrá todo el efecto que podría haber tenido si la fórmula hubiera sido la indicada desde el vamos. Esa sería la única contra, por decirlo así, de esta situación, que a veces lo que pasa es que los pacientes tienden a cerrarse un poco a veces y a no contar todo de buenas a primeras. Tenés que ir, el terapeuta en ese sentido, a veces tiene que tener cierta cintura y saber qué preguntas hacer. Ir guiando la entrevista de una manera en la que la persona se dé cuenta de qué cosas tiene que ir diciendo. Ir a abrirse al terapeuta, confiar en el terapeuta. El terapeuta no es meramente un comerciante. El terapeuta está ahí para ayudar. Está ahí para brindar un servicio que no es solamente venderte el pan. Además es generarte un bienestar. Y si el terapeuta no tiene todos los datos, generar ese bienestar puede ser más complejo. Que si de buenas a primeras vos decís, mira, a mí me pasa esto, y quiero solucionar esto y esto. Y lo digo desde el momento uno, entonces eso es mucho más simple que se genere rápidamente. Que ya desde el primer frasco ya empieces a sentir el cambio. Entonces, es bueno en esos casos entender bien que también depende mucho de nosotros saber elegir nuestro terapeuta. No elegir solo al tuntún, sino que, bueno, me fijo a ver qué clase de terapeuta es. Busco incluso, te diría, por recomendaciones también. Fijarse en ahora, por ejemplo, que estamos todos con la cuarentena, que lo que más hay es terapias todo el tiempo que te piden, bueno, que te dicen, bueno, yo te vendo el bienestar, ¿no es cierto? Entonces, ya que está todo eso, indaguemos, no nos quedemos solamente con el banner. Indaguemos qué hay. Bueno, decime qué es lo que ofreces, cómo es esto, cómo es aquello. Información. Fíjate, seguramente esa persona tiene una página.
sea Instagram, Facebook, X, página web. ¿Cómo vende su servicio? ¿Desde qué lugar? Porque está el que te da la super promo y está también el que realmente quiere generar un bienestar real en vos, no solamente venderte la promo, hacerte el 2x1. En lo que tiene que ver con el bienestar y con la salud, es muy importante eso. Saber distinguir el llame ya de meramente de alguien que realmente le interesa generar un bienestar en el otro. Y para eso es importante que nosotros nos tomemos un momento e indaguemos. Fijarse qué nos pasa cuando escuchamos o vemos la página de esa persona. ¿Qué sentimos dentro? ¿Realmente sentimos que nos puede ayudar? ¿O todo lo opuesto? ¿O sentimos que es un marketing y listo? Es muy interesante esa situación. A mí ya me ha pasado, no con flores de Bach, con otras situaciones, ¿no? Con otras terapias. Por ejemplo, yo soy Master Reiki también, y con todo esto de la cuarentena, uno ve mucho iniciación online, por ejemplo. Y la iniciación online, en mi creencia, está equivocada. Todo lo que es iniciático, para mí, debe ser presencial. Porque lo iniciático requiere de es como si fuese una cirugía energética. Si uno va y se hace una operación, uno necesita que el ambiente donde se va a hacer eso esté armónico, esté limpio, que el que va a hacer la cirugía esté bien y quien la reciba también. Y por eso se hace presencialmente, porque solamente así se generan esas situaciones. Además de que hay otras situaciones como generar el vínculo. Entonces, cuando te ofrecen muchas veces las iniciaciones online, a mí la verdad que me da lástima porque en realidad están buscando más llenarse con plata que generar una conciencia. Pero bueno, cada uno va donde le resuena. Después después cuando ya me veo, cuando termine la cuarentena, ya veo que voy a recibir muchos diciendo, hice iniciación durante la cuarentena, pero no me sentí iniciada. Me pasa todo el tiempo. Me ha pasado también antes de la cuarentena, cuando había personas que te ofrecían el 2x1. Nivel 1, nivel 2, los dos juntos. Y después venían personas que me decían, vos sabés que sí, lo tomé, pero no me sentí iniciada, no siento que cambió nada, no siento nada en mí. Y cuando le pregunto que hiciste un 2x1, los dos niveles juntos, sí, hice eso. Era por eso, porque no, ya eso por ahí ya sería para otro vivo. Pero básicamente no todos estamos listos para recibir dos niveles juntos. Es muy larga la explicación, pero es como que estarías recibiendo demasiada información y tu chakra corona, que es por donde entra la información, eh, se taponaría, digamos. Es como si le pusieras un corcho. Entonces, en vez de sentirte desbloqueada, te sentís más bloqueada. Es como que te sentís encerrada o estancada. Por eso no es bueno hacer los 2x1. Y ni hablar cuando son otro tipo de técnicas como técnicas de quinta dimensión, que tiene
que tiene que ver con lo kármico, con lo álmico, menos que menos. Pero bueno, volviendo al tema aromaterapia y flores de Bach. ¿Qué se puede quedar de todo esto? ¿Sirven la aromaterapia y las flores de Bach? Sí, las dos sirven. Pero la aromaterapia, debido a su naturaleza ancestral, tiene otro tipo de aplicaciones. Y las flores de Bach, que serían más modernas, están más para las situaciones más justamente de la vida moderna, ¿no es cierto? Que es sobre todo lo emocional. Edward Bach justamente se la pasó mucho tiempo viendo cómo lo emocional generaba el problema físico. Cómo los problemas físicos no se arreglaban solamente con el bisturí. Y con el bisturí estamos hablando en principios del siglo XX, ¿no? Cuando la medicina no era lo que es hoy. Cuando todo era enseguida ibas al quirófano, porque no había tanta farmacéutica, digamos. Las cosas eran desde otro lugar, era digamos como que el remedio del momento era ir al quirófano, y no siempre. Y Edward Bach justamente lo que buscaba era una forma menos invasiva de solucionar el problema. Él estaba convencido que tenía que haber una manera menos invasiva, más sutil de solucionar muchos de los problemas de las personas. Y él empezó a notar esto. Haciendo ensayos, primero con las esencias florales puras, y hasta que se dio cuenta que no todos podían consumir las esencias florales puras, porque no todos tenían éxito al tomar las esencias florales puras. De ahí surgió el método que se conoce hoy en día, que es el frasquito con las esencias diluidas. ¿Por qué? Porque eso le da tiempo a la persona a adaptarse al cambio, básicamente. Cuando yo estudié para ser terapeuta floral, me di cuenta que el tema, ellos te explican que él hizo como una especie de ensayo con muchas personas, y él veía como que una pequeña porción sí se encontraba enseguida la solución al problema. Pero había otro como 60% en el que tenía el problema solo parcialmente, solucionaba ese problema en forma parcial, o no lo solucionaba, incluso se le empeoraba. ¿Por qué pasaba esto? Pasaba esto porque esas personas necesitaban más tiempo para digerir el cambio. Necesitaban el hecho de acostumbrarse a la nueva vibración. Uno viene de tener una vibración X porque tiene estrés, o porque es obsesivo, porque se preocupa demasiado, porque por ahí es un poco depresivo. Entonces es lógico que te cueste dejar un poco esa vieja frecuencia. Es normal. Entonces, si yo te doy la esencia pura, es como que te estoy obligando de golpe a hacer esto, a hacer ese cambio.
así de sopetón. Al hacerlo de una, si yo te doy, suponer, él le llamaba esto que hacía, lo llamaba vacuna oral. ¿Por qué? Porque él hacía como si fuese una píldora y en la píldora ponía las esencias puras, sin la dilución. La cerraba y te la daba. Solo un 30% más o menos solucionó su problema tomando las esencias puras de las flores de Bach. El resto necesitaba tiempo para digerir el cambio, porque seamos realistas, no todos tenemos la misma flexibilidad mental y emocional para digerir los cambios. Hay gente que estamos demasiado aferrados a ciertos programas o ciertos patrones de conducta. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que ser así era lo correcto. O era lo natural, o era lo que debía ser. Entonces, hay gente que necesita más tiempo, necesita ir de a poco desmenuzando ese programa. De a poco. E eso juntamente con algún otro tipo de terapia, como puede ser Reiki, por ejemplo, o meditar, o cualquier otro tipo de cosas que te ayude a que te baje más la ficha, a que la situación vaya asentándose, el cambio vaya asentándose. Generalmente cuando tenés que tomar puro es porque realmente estás en un problema. Cuando estás ya en una situación extrema. Por ejemplo, los que somos terapeutas florales, a veces podemos tener algún momento de crisis, sobre todo si además tenemos otras terapias que nos hacen más sensibles a otras energías. Entonces, a veces podemos necesitar como tomar de emergencia 1 o 2 gotas puras, pero es una vez cada muerte de obispo. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que la esencia pura es muy, muy fuerte. A mí me pasó esto el año pasado, por ejemplo. Me acuerdo de la situación porque nunca me sentí tan fuera de mi control como ese día. Estábamos cursando, astrológicamente, estábamos cruzando por Leo. Y no sé qué situación pasaba que Acuario se ponía en oposición a Leo. Y claro, yo venía muy con una energía leonina, así como despidiendo brillo, digamos, ¿no es cierto? Y de repente vino Acuario, que Acuario es como el opuesto el opuesto complementario. Y claro, como que opacó, por así decirlo, el brillo leonino. Y eso me generó un estado, siendo yo hipersensible como soy, un estado de que casi me muero, casi quería agarrar la computadora y estrellarla. Era porque se generó como un cortocircuito en mí. Y ahí fui corriendo, me di cuenta, tuve un momento de lucidez, un segundo de lucidez, y me di cuenta de lo que me estaba pasando y fui corriendo y agarré y me tomé 2 gotitas puras de una de las esencias que se llama Cherry Plum. Esta esencia lo que hace es cuando vos tenés miedo de perder el control o en ese miedo de perder el control lastimarte a vos o a otros. Yo sentí que podía pasar lo que sea en ese momento. Es como que estaba de mucha furia y
así como a punto de estallar. Entonces me acuerdo que tomé esas 2 gotas puras y la transformación fue casi inmediata. Quedé todavía como con furia, pero no era lo mismo, estaba como más regulada, digamos, más tranquilo. Obviamente, todos los que enseñan flores de Bach te dicen, no está bueno tomarlas puras. ¿Por qué? Porque la mayoría respondemos más ante más el tema, digamos, del tiempo. Necesitamos tiempo. Estamos tan estancados en nuestros patrones mentales y emocionales que necesitamos eso. Necesitamos tiempo para ir deshaciéndolo. Igual, como sea, yo recomiendo siempre cualquiera de las 2 terapias. O sea, obviamente, si vos te sentís fuera de control o te sentís estresado o te sentís angustiado, bueno, fíjate, anda con alguien idóneo, consultalo y ahí decís, bueno, mira, me pasa esto, y confía. Obviamente, como dije antes también, hace tu investigación sobre el terapeuta también. No te quedes solo con lo que te dice, también antes de consultar, yo lo digo desde mi lugar también, cuando he tenido necesidades de ir con otros colegas, porque uno tampoco es Superman, lo que hago es primero hacer una indagación de cómo trabaja esta persona. Y en base a eso, ahí digo, ok, me suena, no me suena. Me gusta, no me gusta. Y en base a eso sí, hago la consulta o no, o sigo buscando. Pero es bueno no quedarse solamente con, bueno, me quedo con este porque me gusta el precio. Porque a veces, si nos vamos a guiar solamente por el precio, estamos en un problema. No siempre el precio es reflejo de que nos va a ir bien. Yo entiendo igualmente, estamos todos en una situación complicada. Cuando no, igualmente, esto es Argentina. No es que estamos en un país del primer mundo y aún en el primer mundo hay también crisis, así que créanme, estamos todos en el mismo barco, le guste a los del primer mundo o no. Estamos todos en el mismo barco, solamente que cada uno lo vivencia de manera distinta. Entonces, lo importante es buscar a alguien que se ajuste a nuestras necesidades y que realmente nos pueda brindar un servicio de bienestar. No que solamente nos venda el producto. Está todo bien con la venta del producto, porque todos necesitamos plata. Pero que haya algo más. Como he dicho a veces en otros vivos, esto que estoy haciendo, chakra cardíaco, esto que estoy haciendo, ¿tiene corazón? ¿Tiene amor? ¿O solamente lo estoy haciendo porque necesito plata? Chakra base. Materialismo. Consideremos desde qué lugar está actuando estas personas. ¿Sí? Muy importante. Bueno, esto ha sido básicamente todo por hoy. Vamos a ir cerrando con los usuales mensajes del día. Así que, el que se anime, dígame 1 o 2. ¿Cuál les suena más? 1
o 2. Los espero. 1 o 2. ¿Quién se me anima? Si veo que no se me anima nadie, elijo yo. 1 o 2. Muy bien, elijo yo. Hoy están tímidos, parece. Elijo 2. Vamos a elegir a ver qué es lo que sale. ¿Te sientes satisfecho de tu actividad, de tu vida, de tu realización? Ten cuidado. El sentirse satisfecho es un estado muy peligroso. Muchos satisfechos se han dormido en los laureles. Sentirse satisfecho de su propia vida significa no haber despertado. Quienes están despiertos saben que la única verdadera satisfacción permanente e inequívoca reside en ser uno con la realidad, la verdad, el amor, el ser. En verdad, todos ya somos uno con el ser, pero no lo sentimos interiormente ni lo vivenciamos en nuestra existencia diaria. Nadie puede sentirse totalmente satisfecho mientras no se sienta uno con el ser todo. Revisa en qué consisten tus satisfacciones. Creo que esto básicamente lo dijo todo dentro de lo que estuve diciendo, sobre todo en la última parte, sobre cómo elegir el terapeuta, qué es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien, gente. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirme. Gracias por poner like. Hace poco me enteré que el algoritmo de Instagram cambió y eso hizo que las cosas lleguen menos. Así que si pueden darle like a mis posteos, si pueden ver mis stories o compartirlos, les estaría sumamente agradecido. Si necesitan, acá estaré, ya saben, pueden contactarme a través de mi Facebook, de mi Instagram, de YouTube o de mi WhatsApp, que es 11 6998 6126, para sesiones de Reiki a distancia, sesiones de terapia metamórfica, sesiones de Magnify Healing a distancia, todo esto es energético. Flores de Bach y Reiki, que hago el combo también. Meditaciones también. Todo esto es a distancia, no estoy haciendo nada presencial por el momento. Y también sigo con los cursos online de flores de Bach, de aromaterapia, de meditaciones y de la terapia metamórfica. Todo esto se puede pagar prontamente también por transferencia bancaria o por Mercado Pago. Les dejo un beso enorme, gracias por estar ahí. Les agradezco a todos que sigan. Espero seguir en este horario, no estoy segura, pero les dejo un abrazo enorme, que estén bien y nos vemos la próxima. Bye.